Hola de nuevo, vamos a hacer otro ejercicio en relación al tema que estábamos viendo de rectas. Fijaros que, recordar que yo he dicho que una recta es igual a un punto más un vector. Pero claro, no necesariamente me tienen que dar siempre un punto y un vector. Por ejemplo, mirar el siguiente ejemplo, que me dice, calcula la recta que pasa por los puntos A, 1, 2 y B, no sé, menos 3, 4. Es decir, me piden que calcule la recta que pasa por esos dos puntos, la ecuación de la recta. Geométricamente, yo esto me lo podría dibujar. Es decir, yo me hago mis ejes de coordenadas y digo, bueno, ¿dónde está el punto 1, 2? Pues el punto 1, 2, por ejemplo, está ahí. Y ese sería el punto A. Y el punto menos 3, 4, pues menos 3 de X, 4 de Y, pongamos que está por ahí. Ese es el punto B. Entonces, lo que me piden es la ecuación de esa recta, de la recta esa que pasa por AB. Hay una recta que pasa por AB y lo que me piden es esa ecuación. Bien, pero insisto que no es necesario que me haga el dibujo porque matemáticamente para el procedimiento no es necesario. Yo necesito un punto y un vector. Claro, fijaros, tengo dos puntos, pero vector no tengo ninguno. Pero entonces lo que voy a hacer es calcular el vector que pasa por dos puntos, porque eso sí lo hemos visto. Si a mí me dan dos puntos, A y B, yo puedo calcular el vector que une el punto A con el punto B, que es el vector AB, y eso se calculaba haciendo B menos A, ¿vale? Entonces, si a mí me dan el punto A y el punto B, puedo calcular el vector que pasa por A y B o que une A y B haciendo B menos A. Entonces, fijaros que es muy sencillo, porque entonces el vector AB sería B, que es menos 3, 4, menos A, que es 1, 2. Y esta resta sabemos hacerla porque se hace, digamos, componente a componente, es decir, menos 3 menos 1 y 4 menos 2. O sea que estamos hablando del vector menos 4, 2. Es decir, el vector AB es el vector menos 4, 2. Con lo cual, como yo necesito un vector para calcular una recta, ya tengo un vector. Y ahora me falta un punto. Pero es que puntos tengo dos. Tengo el A y tengo el B. Pues me da igual elegir el A que elegir el B. Y cuando digo da igual es que la ecuación va a salir la misma. Ahora veremos qué quiere decir eso de la misma. A y B, pues elijo por ejemplo A. Entonces la recta que yo voy a calcular la voy a hacer con el punto A, que es el punto 1, 2, y con el vector V, que en este caso es el vector AB, le llamo V, me da igual cómo le llame, que es menos 4, 2. Cuando a mí no me piden una expresión determinada, porque fijaros simplemente me dicen calcula la recta que pasa por los puntos A y B, yo tengo varias maneras de hacerla, es decir, yo sé calcular la ecuación vectorial, sé calcular la ecuación paramétrica, la ecuación continua y la ecuación implícita o general, ¿vale? Bueno, pues a la hora de elegir, si a mí el ejercicio no especifica qué ecuación me piden, pues calculo la que sea, por ejemplo, la continua. Porque luego bueno de la continua es que luego puedo sacar la implícita. ¿Cuál sería la ecuación continua? Recordar, x menos p sub 1 partido por v1 igual a y menos p sub 2 partido por v2. Pues entonces, con los datos de mi problema, la ecuación continua de la recta sería x menos p sub 1, 1, partido por v sub 1, menos 4, igual a y menos p sub 2, que es 2, partido por v2. Pues ya tengo la ecuación. Claro, yo he dicho antes, puedo elegir un punto el que me dé la gana, el vector es el que tengo. Pero claro, alguien dice, hombre, ya, pero es que si eliges otro punto, imaginaros que en vez de hacerlo con A, lo hago con B. Y elijo el punto B, que es el punto, no es el 1, 2, es el punto menos 3, 4. El vector sí es el mismo. Claro, si yo aplico el mismo criterio, menos 4, 2, y hago la ecuación continua,
Fijaros, sería x menos menos 3, sería x más 3, partido por menos 4, igual a y menos 4, partido por 2. Claro, alguien podría decir, hombre, esta ecuación y esta no son la misma, pero sí son la misma. Porque si lo paso a forma implícita, fijaros lo que pasa. ¿Cómo se hacía en forma implícita? Se multiplica en cruz y se opera. Pues entonces tendría, si multiplico en cruz, sería 2 por x menos 1 igual a menos 4 por y menos 2, o sea, 2x menos 2 es igual a menos 4y más 8. Lo paso todo para allá. 2x más 4y menos 8 menos 2 menos 8 menos 10 igual a 0. Puedo simplificar todo entre 2 y me queda x más 2y menos 5 igual a 0. Pero si hago lo mismo con esta recta, fijaros lo que ocurre. Si hago lo mismo con esta recta, sería 2 por x más 3 es igual a menos 4 por y menos 4, o sea, 2x más 2 por 3, 6, igual a menos 4y, menos por menos, más 4 por 4, 16. Si paso todo al lado contrario, sería 2x más 4y, 6 menos 16 sería menos 10 igual a 0, y si simplifico de nuevo sería x más 2y menos 5 igual a 0, que es la misma ecuación que tenía, ¿veis? La misma ecuación que tenía. Con lo cual da lo mismo a la hora de elegir un punto, elegir el punto A o elegir el punto B. Recordar entonces, si a mí me piden calcular la recta que pasa por dos puntos, lo primero que tengo que hacer es el vector que une esos dos puntos, que es el vector AB, se hace B menos A siempre, B menos A, calculo el vector y luego ya con el vector y con un punto elijo la ecuación que me parezca, hago el procedimiento que tengo que hacer y ya está el ejercicio hecho. Como veis, es un ejercicio muy sencillo que tenéis aquí para seguirlo. Gracias.